El viento susurra a través del bosque de bambú. Un guerrero solitario se arrodilla, con los ojos cerrados, el corazón acelerado pero en calma. En el silencio, el caos mental se disuelve. Cada pensamiento, cada miedo, cada distracción, efímero. Esto es Mujo, el antiguo principio que nos recuerda que todo es fugaz. Para dominar la vida, hay que dominar la mente. Con demasiada frecuencia, somos prisioneros del pensamiento, perdidos en interminables interrogantes. Pero el método japonés enseña un camino diferente, uno de disciplina, presencia y quietud interior. Aquí comienza un viaje donde se forja el espíritu, se templa el ego y se despierta el guerrero interior. Hiroshi se encontraba en el patio del templo, con la mirada fija en las piedras irregulares bajo sus pies, pero su mente se elevaba mucho más allá. Cada decisión, cada palabra que había pronunciado, cada mirada que había intercambiado, cada una se reproducía sin cesar, magnificada hasta convertirse en imposibilidades. Sintió una opresión en el pecho. El aire se sentía más pesado con cada pensamiento. El miedo al juicio lo carcomía. El peso del posible fracaso lo oprimía como un yugo invisible. Había intentado meditar, buscar consejos en libros, escribir un diario sin parar, pero nada calmaba la tormenta interior. Su mente era un río implacable, que fluía sin pausa. Cada onda alimentaba la duda, cada corriente erosionaba la confianza. Incluso la elección más sencilla, un tazón de arroz, un paseo matutino, se convertía en un campo de batalla. Entonces, una mañana fresca, mientras la niebla se arremolinaba entre las vigas de madera del templo, apareció el maestro Takeda. La presencia del anciano monje era serena, modesta, pero con una gravedad que atraía los sentidos dispersos de Hiroshi a la quietud. Takeda no dijo nada al principio, simplemente observó la energía incansable del joven, el ligero temblor de sus manos, la forma en que su mirada evitaba la tierra. Finalmente, con un gesto suave, le entregó a Hiroshi una escoba. «Barre», dijo. «Solo eso. Barre el patio, una y otra vez». Al principio, Hiroshi dudó. Su mente protestó, porque esta tarea era mundana, trivial. Pero mientras las cerdas raspaban contra la piedra, mientras el polvo subía y bajaba como nubes a la deriva, algo cambió. El ritmo exigía atención. El cuerpo se movía donde la mente no podía. Hiroshi comprendió, quizás por primera vez, que los pensamientos son fugaces, sombras que pasan cuando la acción ancla el espíritu. Empezó a comprender que la maestría no reside en la reflexión constante, sino en el movimiento deliberado a través del presente. Las semillas de la disciplina estaban plantadas, pero las raíces aún no habían echado raíces. Transición. En la quietud del patio, Hiroshi pronto descubriría que la mente, como el viento, solo puede ser guiada, no encadenada. Los días transcurrían a un ritmo pausado. Hiroshi regresaba cada mañana antes del amanecer, con el frío azotándole la piel, la niebla enroscándose como dedos fantasmales alrededor de las puertas del templo. Con cada pasada, sentía que la tensión en su pecho se aflojaba, la tormenta en su mente se disipaba, aunque solo fuera un poco. Takeda nunca hablaba de filosofía ni de disciplina. Solo se movía en silencio junto a Hiroshi, ajustando la postura, observando el arco de la escoba, la firmeza de su respiración. Al principio, los pensamientos de Hiroshi se resistieron. Viejos patrones surgieron, preocupaciones, comparaciones, fracasos imaginarios, pero el movimiento de barrer exigía presencia. El cuerpo no puede mentir. Se niega a imitar la distracción. Cada pasada de la escoba se convertía en una meditación, cada inhalación en un vínculo con el presente. La ciencia, recordaba Hiroshi de sus estudios, tenía un nombre para esto: cognición encarnada. La mente es inseparable del movimiento del cuerpo. La acción moldea el pensamiento, así como el pensamiento puede moldear la acción. Para el séptimo día, se había producido un cambio sutil. Ya no luchaba contra las sombras de su mente con pura fuerza de voluntad. En cambio, las observaba, reconocía su presencia y las dejaba pasar. El patio, una vez un lienzo de desorden, se convirtió en un espejo de su claridad interior. En la silenciosa simplicidad de la repetición, Hiroshi vislumbró Mujo, la impermanencia del pensamiento, la naturaleza transitoria del miedo, la liberación encontrada en la aceptación. El maestro Takeda finalmente habló,
con voz baja, resonante, como una campana agitando el aire. La mente, sin control, crea prisiones, pero el cuerpo, disciplinado, puede conducirla a la libertad. Hiroshi hizo una reverencia, entendiendo que el camino por delante no requería solo inteligencia ni perspicacia, sino el coraje de actuar a pesar de la incertidumbre. Transición, y así, la primera lección fue aprendida, pero la verdadera batalla de la mente aguardaba más allá del patio, en el turbulento mundo exterior. La niebla matutina se aferraba al bosque como un velo viviente, amortiguando el sonido y suavizando los bordes. Hiroshi siguió al maestro Takeda por un sendero estrecho, hundiéndose cada paso en la tierra húmeda. El aire olía a pino y tierra, fresco y vivo. Los pájaros cantaban en la distancia, sus notas breves, fugaces, desapareciendo tan rápido como llegaron. Takeda caminaba sin prisa, con las manos juntas, los ojos siguiendo la danza de luces y sombras. La mente de Hiroshi, todavía inquieta por las recientes lecciones del patio, temblaba con el impulso de analizar, categorizar, predecir. Pero Takeda solo dijo una vez: observa. Así que Hiroshi observó. Una hoja caída giraba suavemente en la corriente de un arroyo, girando antes de aterrizar, luego desapareció bajo el agua. Una flor temblaba en el viento, sus pétalos revoloteaban antes de caer al suelo del bosque. Las palabras del monje llegaron en voz baja, casi como llevadas por el viento. Todo se mueve, todo pasa. Aferrarse es sufrir, soltar es despertar. Al principio, el corazón de Hiroshi se encogió. La impermanencia, esa frágil y efímera verdad, se sentía amenazante. Sus miedos, sus arrepentimientos, sus interminables bucles mentales, todo parecía anclado en la permanencia. Pero a medida que seguía caminando, dejando que el bosque lo inundara, la ilusión comenzó a resquebrajarse. Cada sonido, cada movimiento, cada respiración le recordaban que la vida estaba en movimiento, imparable e indiferente. Aferrarse era inútil. Rendirse era inevitable, pero en la rendición había una extraña y profunda libertad. Empezó a comprender que la fuerza no era control, sino presencia. Presenciar la vida sin aferrarse, sin necesitar permanencia, era el primer paso hacia la maestría. Transición. En el corazón silencioso del bosque, Hiroshi enfrentaría su miedo no con la fuerza, sino con el suave poder de la aceptación. Las horas transcurrían a un ritmo tranquilo, interrumpido solo por el suave susurro de las hojas o el lejano rumor del río. Los pasos de Hiroshi se volvieron más ligeros, menos apresurados, como si el propio bosque lo guiara hacia la quietud. Percibió el sutil pulso de la vida, las hormigas trazando senderos invisibles a lo largo de la corteza, la luz del sol esparciéndose sobre las piedras cubiertas de musgo. Cada detalle era fugaz, hermoso y completamente presente. El maestro Takeda se detuvo en un pequeño claro. Un solitario cerezo se inclinaba sobre un estanque, con los pétalos flotando como pequeños barcos en el agua. «Observa», dijo el monje. Hiroshi observó cómo los pétalos giraban de nuevo y luego se hundían bajo la superficie. Nada permanecía, todo se movía, y en ese movimiento no había pérdida ni ganancia, solo el devenir natural de la existencia. Hiroshi sintió que el peso de su mente se aliviaba. Su miedo al fracaso, su escrutinio obsesivo de cada decisión, empezó a parecer absurdo, efímero. La neurociencia tenía un nombre para esto: difusión cognitiva. Los pensamientos, como las nubes, no son órdenes, pasan, ya sea que los percibamos o los ignoremos. El bosque, con sus ciclos pausados, le estaba enseñando la misma lección que el patio del templo había insinuado. La presencia es poder. Aferrarse es sufrimiento. Para cuando el sol comenzó a atravesar la niebla, tiñendo de oro el claro, Hiroshi comprendió una profunda verdad. La impermanencia no es debilidad, es liberación. Entregarse al fluir de la vida, presenciar sin aferrarse, es la esencia de la disciplina, la piedra angular del espíritu de un guerrero. Transición. Sin embargo, comprender por sí solo no basta. Hiroshi pronto se enfrentaría a un mundo donde la impermanencia se pone a prueba y la presencia se convierte en supervivencia. Antes del amanecer, el templo yacía envuelto en un silencio sordo. La niebla se arremolinaba sobre los tejados, el aire olía a humo de leña y tierra húmeda. Hiroshi se movía en silencio,
con cuidado de no perturbar la quietud que parecía viva, casi consciente. La silueta del maestro Takeda apareció junto al pozo, esperando. No intercambiaron palabras, no eran necesarias. Hoy, como todos los días, Hiroshi sería puesto a prueba. Ir a buscar agua, atender el fuego, arreglar el patio. Actos mundanos, pero cada uno un reflejo de la mente. Al principio, sus manos temblaban. El ritmo del trabajo se veía interrumpido por pensamientos intrusivos. Contaba pasos, respiraciones, gotas de agua, esforzándose por concentrarse. Sin embargo, la mente se rebelaba, evocando recuerdos, arrepentimientos, planes, interminables comentarios sobre trivialidades. Takeda observaba en silencio, como una sombra. Su sola presencia bastaba para recordarle a Hiroshi que el silencio no es vacío, es vigilancia. El joven comenzó a percibir lo que las palabras ocultaban, el trasfondo del ego, el aleteo del miedo, el anhelo inquieto que lo mantenía preso en sus pensamientos. Cada acto de trabajo silencioso revelaba otra capa de sí mismo, sutil pero innegable. La ciencia más tarde describiría esto como control de la atención, la capacidad de observar sin reaccionar, de notar patrones sin enredarse. Hiroshi no necesitaba la ciencia. La sentía en la serenidad de su respiración, en la calma que comenzaba a filtrarse a través de la tensión de sus hombros. La mente, una vez una tormenta, estaba aprendiendo a pausar. Transición. En la quietud de la rutina, Hiroshi descubriría que la maestría no está en el ruido ni en la acción, sino en el dominio silencioso de la atención. Las horas transcurrían como agua en lento movimiento. Hiroshi estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala de meditación, con los ojos entrecerrados, el cuerpo alerta pero relajado. El tenue crepitar del fuego, el canto distante de un pájaro, el suave suspiro del viento a través de las pantallas de papel, todo se convirtió en instrumentos de una sinfonía de conciencia. Los pensamientos llegaban sin ser invitados, como siempre, pero ahora los observaba sin aferrarse, etiquetarlos ni resistirse. Las lecciones del maestro Takeda eran sutiles. Un cubo de agua mal colocado, un fuego desatendido, una piedra fuera de lugar. Cada pequeño paso en falso ofrecía un espejo a la mente. La frustración afloraba, el ego se encendía, el deseo susurraba. Y, sin embargo, Hiroshi aprendió a tener paciencia. La disciplina del silencio no era pasiva. Era una atención vigilante e inquebrantable. Una escucha tan profunda que ni siquiera las corrientes más sutiles de su psique podían pasar desapercibidas. En el silencio, descubrió la paradoja. La moderación genera poder. Donde la acción por sí sola podría dispersar la energía, la observación silenciosa la canaliza. La neurociencia llama a esto metacognición, la capacidad de monitorear los propios pensamientos e impulsos. Hiroshi lo sintió intuitivamente. Cada respiración, cada movimiento deliberado, fortalecía una mente capaz de percibir sin reaccionar. Al anochecer, comprendió, la maestría no requiere movimiento constante. La verdadera autoridad sobre uno mismo surge de la moderación, de la valentía para afrontar el miedo y el deseo sin distracciones. La mente tranquila lo percibe todo, la mente inquieta lo pierde todo. Transición. Con el silencio como aliado, Hiroshi estaba listo para afrontar la siguiente prueba. Un mundo donde el propio cuerpo exigiría disciplina con la misma fiereza que la mente. Hiroshi subió a las montañas antes del amanecer, el frío atravesando sus finas túnicas. La niebla se aferraba a las rocas irregulares, flotando como espíritus por los valles. En su mochila, solo lo esencial, un pequeño cuchillo, una manta, una cantimplora. Sin consuelo, sin distracciones, solo él, el camino y las lecciones que Takeda le había inculcado. La montaña exigía atención. Cada paso sobre la piedra irregular ponía a prueba el equilibrio. Cada ráfaga de viento obligaba a la conciencia del cuerpo y la respiración. El hambre le roía el estómago, el frío se filtraba en los huesos, y sin embargo, la mente permanecía inquieta. Pensamientos de hogar, de fracaso, de peligros imaginarios llenaban su conciencia. Pero Hiroshi recordó las palabras de Takeda: la presencia ancla la mente. El cuerpo es la puerta. Estableció un precario campamento junto a un acantilado. El fuego chisporroteaba en el viento, las sombras danzaban sobre las rocas como espíritus inquietos. Solo, el joven se enfrentó no a los elementos, sino a sí mismo.
El miedo afloró. El miedo a no estar preparado, a ser débil, a ser olvidado. Sin embargo, sentado con las piernas cruzadas y respirando pausadamente, percibió la impermanencia de cada sensación. El frío sube y baja, el hambre llega y se desvanece. El miedo es solo pensamiento. Cada tarea, recoger leña, purificar agua, cuidar el fuego, se convirtió en una meditación. Cada movimiento exigía presencia, y en esa atención, el parloteo de la mente comenzó a disiparse. La montaña era a la vez crisol y maestra, forjando un espíritu a través de la prueba, pero sin crueldad, sin fuerza. Transición. Con el paso de los días, Hiroshi descubriría que la verdadera fuerza no proviene de conquistar el mundo, sino de dominar el ritmo implacable del momento presente. Las noches eran las más duras. El viento rugía a través de las crestas, sacudiendo su delgado refugio, mientras las sombras se extendían largas y amenazantes. A Hiroshi le dolía el cuerpo, cada músculo protestaba, pero la mente era el adversario más feroz. Recuerdos de fracasos pasados, amenazas imaginarias y la tentación de escapar se alzaron como tormentas en su interior. Se concentró en la respiración, sintiendo cada inhalación y exhalación como si fuera la única realidad. El hambre se convirtió en su maestra, el frío en un recordatorio, el agotamiento en una guía hacia los límites de la atención. La neurociencia llamaría a esto conciencia interoceptiva, la habilidad de percibir estados internos con claridad, pero Hiroshi no necesitaba etiquetas. La sintió en la firmeza de sus manos, el ritmo de sus pasos, el pulso tranquilo bajo su piel. Lentamente, emergió una profunda claridad. El miedo, antaño una tempestad rugiente, se reveló como una sombra, un eco del pensamiento, que se disipaba cuando la atención se anclaba en el presente. Las montañas susurraban impermanencia, no solo de la vida, sino de la lucha, el dolor y el deseo. Cada prueba templaba su espíritu como acero en el fuego. Fuerte, resiliente y flexible. El ego no tenía cabida allí. Solo importaba la presencia, solo la vigilancia, solo la concentración inquebrantable en lo que era. A la mañana siguiente, Hiroshi se encontraba en la cima de una colina, con el viento alzando sus túnicas y la mirada escudriñando el horizonte infinito. Ahora comprendía, la verdadera fuerza no se mide por la conquista, sino por la perseverancia consciente. La presencia es a la vez espada y escudo, una fuerza invisible, pero impenetrable. El guerrero no se forja solo en la batalla, sino en la disciplina para vivir cada momento plenamente, incluso en medio de las dificultades. Transición. Al descender de las montañas, Hiroshi portaba algo más que habilidades de supervivencia. Portaba la autoridad serena e inquebrantable de una mente y un cuerpo alineados, listos para las pruebas que el mundo le presentaría. Las puertas del monasterio se abrieron ante Hiroshi como un latido familiar. Las montañas lo habían despojado por completo, dejándole solo lo esencial: cuerpo, aliento y una mente sin la nube del miedo. Caminó por el patio, sintiendo las piedras bajo sus pies, percibiendo cada grano, cada contorno. El mundo parecía más nítido, más tranquilo, lleno de impermanencia. El maestro Takeda esperaba, tranquilo y modesto, como si la transformación del joven siempre hubiera sido inevitable. «Regresas», dijo el monje en voz baja y resonante, «pero el camino no ha terminado. Solo comienza de nuevo». Hiroshi hizo una reverencia y se levantó para practicar kata. Cada movimiento preciso, deliberado, un eco de respiración y pensamiento alineados. La memoria muscular se entrelazaba con la conciencia, cada gesto una meditación. Los ojos del monje observaban, viendo la sutil quietud bajo el movimiento, la claridad bajo la acción. El silencio los envolvió. El patio, antaño un lugar de ruido y distracción, ahora parecía un espejo del mundo interior de Hiroshi. Ordenado, presente, atento. Recordó la escoba, el bosque, las pruebas de la montaña. Cada una había sido un paso en el templo del espíritu, el refinamiento de la presencia. La neurociencia lo describiría como cognición encarnada, el cuerpo moldeando el pensamiento moldeando el cuerpo. Pero Hiroshi no necesitaba teoría. La sentía en la alineación de la respiración y el movimiento, en el silencioso dominio de la atención. El miedo ya no susurraba en los límites de la conciencia. El ego ya no exigía reconocimiento. El guerrero interior había despertado,
no a través de la victoria sobre otros, sino a través de la disciplina, la resistencia y la observación consciente de la impermanencia. Transición. Mientras el sol se ponía tras el monasterio, Hiroshi se preparó para la lección final. Comprender que la maestría no es un destino, sino una vida vivida plenamente en cada momento que pasa. La tarde cubrió el monasterio de oro y sombra. Hiroshi se sentó con las piernas cruzadas bajo el alero. El viento traía el tenue aroma a pino e incienso. Takeda se unió a él, inmóvil, como un monumento viviente a la quietud y la sabiduría. La perfección, dijo el monje en voz baja, es un mito. Lo que importa es el refinamiento del ser, momento a momento. La mente de Hiroshi, antes una tormenta de dudas y cavilaciones, fluía ahora como un río tranquilo. Cada pensamiento era reconocido y liberado, como nubes que pasan sobre un lago en calma. Kata y meditación se habían fusionado en una sola práctica. El movimiento era consciencia, la consciencia era presencia, la presencia era vida. Las lecciones de Mujo, impermanencia, disciplina, silencio y presencia, ya no eran principios abstractos. Se vivían, se respiraban, se encarnaban. Reflexionó sobre las montañas, el frío, el hambre, el miedo. Esas pruebas lo habían templado como el acero, moldeando el espíritu más que el cuerpo, más que cualquier victoria. La mirada del monje lo atrapó, e Hiroshi comprendió. La maestría no se alcanza, se realiza, momento a momento, en la respiración, en la postura, en la acción, en la quietud. El guerrero dentro de él había despertado, templado por la lucha y guiado por la sabiduría. El miedo ya no lo gobernaba, el ego ya no lo definía. El camino se extendía interminablemente, como siempre, pero Hiroshi lo recorría con serena seguridad, con la serena autoridad de una mente disciplinada, un cuerpo atento, un espíritu forjado. Transición final. En el silencio del patio, mientras el sol se ponía tras las montañas, la lección era clara. Una vida de presencia es la vida del guerrero, y el camino hacia la maestría nunca termina, solo se profundiza. El verdadero dominio no es el control sobre la vida, sino la presencia dentro de su impermanencia. El espíritu disciplinado prevalece donde solo el pensamiento flaquea.